La hormona que hemos elegido es ¡el cortisol! Yo voy a hablar de la naturaleza del cortisol y la glándula que lo produce. El cortisol es una hormona fundamental para el cuerpo, especialmente en situaciones de estrés, pero también en procesos cotidianos como el metabolismo, la respuesta inmune o el mantenimiento del equilibrio interno. En cuanto a su naturaleza, el cortisol pertenece al grupo de las hormonas esteroideas, que se caracterizan por derivar del colesterol. Al ser liposoluble, puede atravesar la membrana de las células con facilidad, lo que hace que su mecanismo de acción sea diferente al de hormonas que actúan en la superficie de la célula. El cortisol entra hacia el interior, llega al núcleo y modifica la expresión de determinados genes. Por este motivo, sus efectos no son inmediatos, suelen aparecer entre 30 y 60 minutos después, pero son más duraderos. Y como es liposoluble, no puede moverse libremente en la sangre, así que viaja unido a proteínas transportadoras como la CBG y la albúmina. Ahora voy a pasar a explicar la glándula que produce el cortisol. Esta hormona se sintetiza en las glándulas suprarrenales, dos pequeñas glándulas situadas justo encima de los riñones. Aunque son pequeñas, están muy organizadas. Se dividen en la médula, que fabrica adrenalina y noradrenalina, y la corteza, que produce hormonas esteroideas como la aldosterona, los andrógenos y el propio cortisol. La corteza suprarrenal tiene tres capas bien diferenciadas: la zona glomerular, la zona fasciculada, donde se sintetiza el cortisol, y la zona reticular. La producción del cortisol depende de un sistema de control muy preciso, llamado eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Todo comienza en el hipotálamo, que libera la hormona CRH, que actúa sobre la hipófisis, que es la que libera la ACTH. La ACTH llega por la sangre a la zona fasciculada y activa las enzimas necesarias para producir el cortisol. Cuando el nivel de cortisol aumenta demasiado, entra en juego la retroalimentación negativa, que reduce la liberación de CRH y ACTH para mantener la cantidad de cortisol en rangos normales. Además, el cortisol sigue un ritmo circadiano. Por la mañana alcanza sus niveles máximos para ayudarnos a activar el organismo y a lo largo del día va descendiendo. También aumenta en situaciones de estrés físico o emocional, ya que forma parte de la respuesta adaptativa del cuerpo. Yo voy a hablar de su síntesis, que empieza siempre a partir de una misma molécula base, el colesterol. Por eso decimos que el colesterol es el ladrillo inicial de todas las hormonas esteroideas. El transporte del colesterol es el papel de la proteína STAR. Aunque el colesterol está dentro de la célula, no puede entrar por sí solo en la mitocondria, que es donde comienza la síntesis del colesterol. Aquí actúa una proteína clave, STAR. Su función es transportar el colesterol desde el citoplasma hacia el interior de la mitocondria. Este paso es tan importante que se considera el paso regulador principal de toda la síntesis. Si STAR falla, no se puede fabricar hormonas esteroideas. Primer paso en la mitocondria. Una vez dentro de la mitocondria, el colesterol sufre su primera transformación por una enzima llamada desmolasa. Esta enzima corta la molécula de colesterol y forma pregnenolona. Esta es el punto de partida común para todas las hormonas esteroideas. A partir de ahí, las células de la zona fasciculada va modificando esa molécula paso a paso mediante enzimas específicas, alterando el trabajo entre la mitocondria y el retículo endoplasmático. El primer cambio que ocurre es que la pregnenolona se transforma en progesterona, y este paso es sencillo y sirve para preparar la estructura de la molécula para todas las modificaciones posteriores. Después, esa progesterona recibe un grupo hidroxilo gracias a una enzima muy importante llamada 17-alfa hidroxilasa, que es la típica de la zona fasciculada. Esta reacción convierte la progesterona en 17-hidroxiprogesterona y es un paso clave porque orienta la ruta metabólica hacia la formación de glucocorticoides, que es el grupo que pertenece el cortisol. Más adelante, la 17-hidroxiprogesterona sufre otra modificación mediante la 21-hidroxilasa, otra enzima esencial en la corteza suprarrenal. Gracias a ella, la molécula se transforma en 11-desoxicortisol
Este compuesto es prácticamente el precursor inmediato del cortisol. Por último, el 11-desoxicortisol entra de nuevo en la mitocondria, donde una enzima llamada 11-beta-hidroxilasa realiza la transformación final. Esa hidroxilación convierte la molécula en cortisol, que ya es la hormona activa que se libera al torrente sanguíneo. Control de la síntesis, ACTH. Toda esta producción está regulada por la ACTH, hormona procedente de la hipófisis anterior. La ACTH estimula STAR y las enzimas de la síntesis, aumentando la producción de cortisol. Cuando el cortisol sube demasiado, el organismo lo detecta y frena la liberación de ACTH como retroalimentación negativa. Transporte del cortisol en la sangre. CBG o globulina fijadora del cortisol es la proteína con mayor afinidad por el cortisol y reservorio principal. Transporta aproximadamente el 75% del cortisol plasmático. Albumina tiene menor afinidad, pero está en mayor concentración en el plasma. Transporta alrededor del 15% del cortisol y actúa de respaldo en respuesta a cambios sutiles. 3. Cortisol libre. Solo entre el 5 y el 10% del cortisol circulante está libre, sin unirse a proteínas. Puede entrar a las células y unirse a los receptores para ejercer sus efectos metabólicos e inmunológicos. Su concentración está bajo control de la retroalimentación negativa del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Cortisol libre, la forma activa. Solo esta porción libre puede difundirse fuera de los capilares y entrar en las células de los tejidos diana. En las células se unen receptores del citoplasma que van al núcleo celular, activando o reprimiendo genes específicos, estrés, respuesta antiinflamatoria, etc. Algunos factores que afectan al transporte son el embarazo o uso de estrógenos, que aumentan los niveles de CBG, aumentando el cortisol total, y la insuficiencia hepática o CD nefrótico. Se produce o se pierde menos proteína, reduce los niveles de CBG. Ahora os voy a hablar sobre el mecanismo de adicción. El cortisol es fundamental como respuesta al estrés y en el metabolismo energético. El estrés activa el hipotálamo, que secreta hormonas liberadoras de corticotropina. Esta estimula la hipófisis anterior, que libera hormona adrenocorticotrópica. Esta llega por la sangre y a las suprarrenales, activando producción y liberación de cortisol. El cortisol llega a los tejidos diana, se unen a receptores citoplasmáticos y migra al núcleo. Los efectos principales son gluconeogénesis hepática, aumentando la glucosa en sangre, lipólisis de tejido adiposo para liberar ácidos grasos como energía, degrada proteínas en músculo para obtener aminoácidos, suprime respuesta inmune y los procesos inflamatorios y en concentraciones elevadas inhibe la liberación CRH y ACTH por retroalimentación negativa. Bueno, ahora voy a hablar yo de las funciones del cortisol. Primero, el cortisol aumenta la glucosa en sangre. Esto significa que ayuda a que nuestro cuerpo tenga energía disponible cuando la necesita. Estimula el hígado para que produzca glucosa nueva a partir de otras sustancias como aminoácidos y grasa. Además, evita que algunas células utilicen demasiada glucosa para que esa energía quede reservada en órganos que la necesitan mucho, como el cerebro. Este mecanismo es especialmente útil cuando estamos en ayunas o cuando el cuerpo necesita una fuente rápida de energía. Otra función del cortisol es que regula el metabolismo de grasa y proteínas. Esta hormona ayuda a descomponer las grasas almacenadas para liberar ácidos grasos, que también pueden servir como una fuente de energía. Con las proteínas pasa algo similar. El cortisol favorece a que se descompongan en aminoácidos, que luego pueden utilizar para producir glucosa o para reparar tejidos, aunque esto puede ser útil a corto plazo. Si el cortisol se mantiene elevado durante mucho tiempo, puede llevar a la pérdida de masa muscular o acumulación de grasa en ciertas zonas del cuerpo. La tercera función es que el cortisol disminuye la inflamación. El cuerpo usa esta hormona como una especie de freno cuando el sistema inmunitario está reaccionando demasiado. Esto evita que la inflamación se vuelva excesiva y dañe los tejidos. Por eso los medicamentos derivados del cortisol se usan para tratar alergias, asma o enfermedades inflamatorias. Sin embargo, es importante que este efecto esté equilibrado, porque si el cortisol es muy alto durante periodos largos puede debilitar las defensas.
El cortisol también participa en la respuesta al estrés. Cuando vivimos una situación estresante, el cuerpo libera cortisol para ayudarnos a responder. Esta hormona aumenta la energía disponible, mejora la capacidad de reacción y prepara al organismo para afrontar un peligro. Es una ayuda natural que nos permite adaptarnos. El problema aparece cuando el estrés es continuo, entonces los niveles de cortisol permanecen elevados y pueden afectar al sueño, el estado de ánimo o el metabolismo. También influyen el sueño, estado de ánimo y la presión arterial. Sigue un ritmo diario que ayuda a despertarnos por la mañana. Niveles alterados afectan al descanso, el ánimo y pueden elevar la presión arterial. Ahora vamos a hablar sobre los órganos diana del cortisol. En primer lugar tenemos el hígado, que el cortisol estimula la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de glucosa a partir de precursores que no son glucídicos, como por ejemplo los aminoácidos y el lactato. Favorece también la glucogenogénesis, ayudando a almacenar glucosa en forma de glucógeno. Otro órgano sería el tejido adiposo, en el que promueve la lipólisis, liberando ácidos grasos como fuente de energía alternativa. Sin embargo, el cortisol también puede favorecer a la redistribución de la grasa corporal, aumentando así la acumulación en la cara y en el abdomen en situaciones de exceso crónico. Otro órgano diana es el músculo esquelético, que estimula la proteólisis descomponiendo proteínas musculares para liberar aminoácidos que luego se utilizan en la gluconeogénesis. Esto permite mantener niveles adecuados de glucosa durante el estrés prolongado o el ayuno. Un órgano diana es el sistema inmunitario, en el que el cortisol tiene un efecto antiinflamatorio y también inmunosupresor, en el que se reduce la actividad de los linfocitos y de los mediadores inflamatorios. Este efecto es clave para regular la respuesta del cuerpo frente al estrés y evitar una inflamación. En el sistema cardiovascular, el cortisol ayuda a mantener la presión arterial en situaciones de estrés y además también ayuda a mantener el equilibrio de agua y de sales en los riñones. El cortisol viaja por la sangre, pero solamente se une a célula que presenta los receptores glucocorticoides, y cuando se une a ellas, pues empiezan a hacer efectos como por ejemplo la liberación de energía o controlar la inflamación. Y eso es todo, muchas gracias.